Vamos a hablar hoy del infortunio de Felipe VI de Francia, llamado el Afortunado. Y en realidad lo llamaban el Afortunado solo por cómo ligó la sucesión, porque era muy difícil que le tocara y le tocó. Fue el primer rey de la dinastía de los Valois. Carlos IV había tenido solo hijas y murió a los 34 años de edad. Y entonces lo sucedió Felipe, que era conde de Valois, primo del rey, hijo de Carlos de Valois, y que era el tío. Carlos de Valois era hermano nada menos que de Felipe el Hermoso. Bueno, y era el primer príncipe por sangre. En realidad se había muerto, fue así el asunto, me parece que me acuerdo mejor que todos los anteriores reyes murieron por la maldición del tipo de los templarios, de Jacques, el gran maestre de los templarios, que fue condenado a la hoguera. Y mientras estaba en la hoguera, medio de bronca que le da a uno estar en la hoguera, vio cómo se pone uno, la hoguera, mal llevado. Los maldijo a todos. Estaba el rey ahí y dice, te maldigo a vos, el rey era Felipe el Hermoso, te maldigo a vos, dice, y a toda la familia y al Papa también. Y ahí murió. Entonces, Felipe el Hermoso se murió. Después vinieron todos los hijos de Felipe el Hermoso, uno atrás del otro. Luis, Carlos y Felipe el Largo. Felipe, sí. O Luis, Felipe y Carlos. Y se murieron todos. Y ninguno tuvo hijos, tampoco, solo tuvieron hijas. Y entonces estaba que era el hijo de Carlos, el hermano de Felipe el Hermoso, y le toca a él. Pero no todos estaban de acuerdo, porque había un hijo de Isabel, casada con el rey de Inglaterra, que decía que el rey tenía que ser él. Y ese hijo era casualmente el rey de Inglaterra. Era Eduardo III de Inglaterra. Dice, en un momento, yo soy sobrino de Felipe el Hermoso, tanto como este. Pero además vengo más directo, qué sé yo. Sí, pero ahí apareció la ley sálica, que las mujeres no contaban en la descendencia, y opinaron todos en Francia, naturalmente, bueno sería más nombrar rey de Francia al que era rey de Inglaterra, pero casualmente el anterior rey de Inglaterra, Eduardo II, estaba casado con Isabel, que era hija de Felipe el Hermoso, así que tenía tanto derecho el rey de Inglaterra, decían los ingleses, como o más. Bueno, ¿qué surge de esa discusión? La guerra de los 100 años. La guerra de los 100 años. Muy bien. Este era entonces Felipe VI. Felipe VI. En 1339, después de la euforia de una primera victoria en esa guerra, los ingleses anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. Dijeron, muy bien, a continuación vamos a proceder a invadir Francia con un gran ejército. La noticia aterrorizó a Felipe VI, que empezó a su vez a organizar la invasión a Inglaterra. Dijo, nosotros, si ustedes invaden Francia, vamos a invadir Inglaterra. De modo que si el éxito es mutuo, apareceremos los franceses dueños de Inglaterra y los ingleses dueños de Francia. Esto no lo dijo, pero debió haberlo dicho. La empresa de invadir Inglaterra no era ninguna locura, pero para conducirla a buen puerto hubiera sido preciso un hombre más inteligente que el rey de Francia. Felipe empezó por cometer un error del que todavía se habla. Nombró como almirantes de su flota a hombres que no habían navegado jamás. Además, por olvido, o quizá por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa. Esa clase de tipo, yo no necesito informaciones para ganarle una guerra a estos desgraciados.
empleó entonces los métodos de guerra franceses en vez de copiar la impecable organización que tenían los ingleses. En realidad, desde hacía tiempo, los reyes de Inglaterra habían establecido en su reino el servicio militar obligatorio, al que estaban sometidos todos los hombres, desde los 16 hasta los 60 años. En Francia, al contrario, no había un ejército organizado. No es que desde los 16 a los 60 te tenían lavando los autos del coronel. No. Estabas a disposición de cualquier leva, ese es el asunto. Y tenías, supongo yo, que adiestrarte. En Francia, al contrario, no había un ejército organizado. Solo caballeros cuyo ideal era combatir con valentía, a condición de que nadie los mandara. Entonces, la idea de una disciplina como tenían los ingleses los hacía reír. Ellos peleaban así, este era el método francés. Cuando divisaban al enemigo, se lanzaban contra él todos al mismo tiempo, tratando de ser cada uno el primero en llegar. Entonces se armaba, imagínense, una gran confusión, y la mayor parte de las veces la flor de la caballería francesa yacía en el suelo antes de entrar en contacto con los ingleses o con cualquiera. Felipe VI fue perfectamente responsable al no organizar un verdadero ejército. ¿Acaso se le puedan encontrar algunas excusas? Dice el cronista que en el momento que debía concentrar todos sus esfuerzos en la defensa del reino, estaba atormentado por asuntos personales. Su esposa, a la que los historiadores han denominado la reina mala de Francia, tuvo que ver en las distracciones de Felipe. Parece que Juana de Borgoña, que era la mujer, era enérgica, mala, amarga, fea e insoportable. Su crueldad era tan grande que algunos han dicho que hacía morir sin piedad a todos los que odiaba. Y así el rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera más crímenes. Algunos ejemplos. El cronista Pierre Cochon cuenta que la reina detestaba a uno de los caballeros preferidos del rey, que se llamaba Robert Bertrand. Bertrand será, ¿no? Y Juana quiso hacerlo matar. Hizo escribir una carta dirigida al preboste de París, ordenando que condujera al señor Bertrand a ser colgado a la horca, a Montfaucon. Aquella noche, al acostarse, Juana, una carta la hizo escribir, pero nada más, no estaba firmada por el rey. Pero Juana le dio a entender esa noche a su marido que estaba dispuesta a prepararle un heredero. Entonces Felipe se mostró galante. Por fin, cuando el rey se hallaba completamente agotado, ella se levantó sin hacer ruido, le afanó el sello real al rey, selló la carta que había hecho preparar y la hizo mandar al preboste. Y el funcionario, que era amigo de Bertrand, se entristeció al recibir la orden, fue hasta lo del caballero condenado y le comentó que iban a matarlo. Dice: mirá, Roberto, te van a matar. Bertrand pidió ir a ver al rey antes de que se concretara la pena, le concedieron aquella gracia y al rato Bertrand llegó al Louvre, le golpeó la puerta y Felipe lo recibió. Dice: ¿qué querés?, le dijo tan temprano. Y Bertrand le dijo: mire, majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse a esta hora. Y le dio al rey la carta que el preboste había recibido, y Felipe palideció, pidió disculpas, y bueno, no lo mató y le habrá preguntado a la mujer, che, y nada más, ¿no? Pero menos mal que se le ocurrió ir a visitarlo al rey, si no por ahí lo mataban y después querían arreglar todo. Otro caso fue el siguiente, ¿no? Hubo como 8 de estos casos. Juana trató de matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto. El obispo era huésped del rey y la mujer le dijo: ¿qué tal, obispo? Dice: mis damas y yo os cuidaremos. Para empezar, os hemos hecho preparar un baño. Y el obispo, que conocía los sentimientos de Juana, desconfió. Y habló con el hijo mayor del rey, Juan, y con toda franqueza le participó sus temores. Dijo: mira, Juan, me parece que tu vieja me quiere liquidar. Bueno, dijo el príncipe, yo me bañaré con usted y vamos a ver qué pasa. Y al enterarse de que el hijo se iba a bañar con el obispo, la reina se asustó
y fue corriendo a impedir a su hijo que entrara en el baño con el obispo. El príncipe preguntó por qué no podía bañarse y Juana, por toda razón, agarró un perro y lo tiró a la bañadera. Y el animal, a la bañadera no, al tacho. Sí. Y el animal murió a los pocos minutos. Era agua envenenada, digo yo, andás a ver. Felipe, enterado del hecho, impidió a su mujer que se mostrara en público durante cierto tiempo. Dicen algunos que es comprensible que en estas condiciones Felipe VI no tuviera la tranquilidad suficiente como para prepararse seriamente para expulsar a los ingleses de su reino, ¿no? La flota francesa, por ejemplo, fue aniquilada en Eplus, la caballería fue deshecha en Crecy. En el curso de esta última batalla, la infantería inglesa, armada con arcos ligeros y de tiro rápido, aplastó a los franceses. Parece que por cada flecha que tiraban los franceses, los ingleses tiraban 7. Otro problema doméstico, el último, vino a distraer una vez más a Felipe. En este caso, él fue el culpable. Me gusta esta historia. 2 años después del desastre de Crecy, Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Bonne de Luxemburgo. Entonces Felipe pensó en volverlo a casar, y se lo voy a volver a casar a este. Y se decidió por Blanca de Navarra. Obtuvo su mano, mandó embajadores a buscarla. Se hallaba Blanquita de Navarra camino hacia París, cuando la reina Juana se murió de peste bubónica. Sin tan siquiera derramar una lágrima, Felipe, que estaba podrido de su esposa, la hizo enterrar más rápido que ligero y siguió esperando a su futura nuera. Cuando llegó Blanca al Louvre, todos quedaron impresionados. Jamás habían visto una mujer tan hermosa. Y el rey se enamoró él mismo de Blanca, pero no dijo nada, se hizo el gil. Unos días más tarde lo mandó a su hijo a un pequeño viaje por las provincias y aprovechó que Blanca estaba sola para decirle que si quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey en vez de hacerlo con su heredero. Y Blanca se dejó convencer con facilidad. Incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos denominan ensayo de matrimonio. Parece que el ensayo fue tan satisfactorio que desde entonces ambos se consideraron prometidos. Cuando Juan volvió de la provincia, se enteró del asunto. Entonces se enojó. Abandonó el palacio, incluso no asistió a la boda de su padre y su prometida. Sin embargo, la unión de Felipe VI y Blanca no fue larga. El rey tenía 56 años y, según se pensaba en aquel momento, los excesos amorosos debilitaban. Eso es lo que se creía entonces. Entonces el rey se tuvo que morir. Así como uno cuando ve el chocolate siente un gusto que no hay, cuando uno le hablan de que de tanto llevar el cántaro a la fuente uno se va a morir, resulta que se muere. Claro. Después vienen los médicos modernos y le dicen que hace bien, pero bueno, ya está muerto. Así que el rey se murió 1 año después del casamiento, y Blanca no se volvió a casar. ¿Usted está esperando que se casara con el hijo? La verdad que no, señor, no se casó más, estaba enamorada en serio Blanca, también. Y Juan, al que llamaron después Juan el Bueno, ¿se acuerdan? Sucedió a Felipe y lo sucedió también en aquella guerra que parecía interminable, pero esa es otra historia, ¿eh? La historia de hoy es la historia del infortunio de este Felipe, al que llamaban el afortunado. ¿A quién dedicar esta charla? A Blanca de Navarra, la mujer más hermosa que se haya visto jamás, o al menos que aquellos giles hubieran visto. Al rey, pobre, ¿no? Y al hijo, que se había ligado a una mina, ese sí que era afortunado, porque te casaban y vos no conocías a la mina. Por ahí, por una descripción, por un retrato, pero andás a ver. Y no importaba mucho el retrato, que no, por ahí ni se parecía a la mina. Y las descripciones, si mandaban a tipos como algunos amigos que tenemos nosotros, todas las minas son buenas. Pero esta parece que era linda en serio.
Y Juancito ya se estaba preparando en las provincias, y cuando llegó, Pero ya lo habían ganado de más. ¿qué anda con tu viejo?, dice. Bien. ¿Usted tiene algún otro para dedicarle? Bueno, No. hemos ido a la discoteca a pedir discos sobre todas estas cuestiones, que van desde, qué sé yo, el infortunio, Sí, la guerra de los 100 años. la guerra de los 100 años, la guerra que no terminaba nunca, y también sobre el personaje más perfilado de esta charla, que es Juana de Borgoña, la mala, la reina mala, tipo que cuando le caías mal te mataba. Qué mal dicho, ¿eh? Muy mal dicho. En atención a esta reina mala, escucharemos el tango que se llama La Maleva, interpretado por Aníbal Troilo y Roberto Grela. Así que adelante Troilo, Grela y los otros guitarristas, ya que eran 4. Bandoneón, guitarra, otra guitarra y contrabajo. Generalmente eran Edmundo Saldívar hijo y Quicho Díaz. Esos son los 4 que habitualmente tocaban. Así que adelante, muchachos, vamos.